Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca una nueva lección, Armonía de los Evangelios, y vamos a estudiar la lección número 36, Armonía de los Evangelios, lección número 36. Hoy día vamos a tratar, Jesús alimenta a 4.000, los fariseos aumentan su ataque, y Jesús reprende a los discípulos y cura a un ciego. Todo esto lo vamos a ver en el libro. Yo me tiré muy, no, estaba leyendo otro. Alimenta a los 4.000, los fariseos aumentan su ataque y sí, está bien. Ya, estoy medio desenchufado. Todo esto vamos a verlo en el libro de Marcos. Estos episodios aparecen en Mateos y Marcos. Marcos tiene una mejor explicación. Voy leyendo las dos y voy viendo cuál a veces tiene una mejor explicación. A veces algunos están más resumidos, otros están más extendido el relato, y Marcos tiene un relato más extendido sobre esto. ¿Ya? Lección número 36, y vamos a empezar con el libro de Marcos capítulo 8. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hemos de leer tu palabra y al momento de leerla, de escudriñarla, Señor, bendícenos a través de ella, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, bien, acordémonos que en la lección 35 Jesús hace un ataque a las tradiciones, ¿ya? Los fariseos tenían sus tradiciones, el lavar y toda situación, ley impuesta por hombres. Después él viaja a Tiro y a Sidón y sana a la mujer Sirofenicia. ¿Se acuerdan? La mujer Sirofenicia. Ella tenía una hija enferma, así que estaba siendo atormentada y ella es liberada. Y también aquí sana a muchos enfermos. Se marca que aquí Cristo está en Decápolis, ¿ya? Y en este lugar se junta mucha gente viendo las sanidades, viendo lo que está pasando, están aprovechando, corrió el rumor, ahí está el Cristo, ahí está el hombre que está sanando, que está echando fuera de demonios. Entonces la multitud corre y llega a gran multitud donde está él. Y ahí están y se juntan al lado de él como 4.000. Y él ve la necesidad. Vamos a ir entonces al libro de Marcos capítulo 8 y vamos a leer hasta el 26. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No tienen qué comer. A ver, aquí la multiplicación de los 5.000, Jesús también se compadeció, pero no marcó cuántos días estaban ellos con Jesús, ¿ya? Es más, se movían de un sector a otro y llegaron de nuevo ahí. Y Jesús hace ahí la multiplicación de los panes y los peces. Pero aquí, quizás Jesús en el primer día vio todo el demás, la gente se quedó segundo día, pero ya el tercer día, ¿qué pasa con Cristo? Dijo, había una gran multitud y no tenían que comer. Y Jesús llamó a sus discípulos: tengo compasión de la gente. ¿Tienen necesidad? Sí, me buscan por los panes. ¿Se acuerdan la anterior? Buscar por los panes. Pero Jesús tiene compasión de ellos. Y dice: porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envian en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Algunos de ellos han venido de lejos. No solamente de aquí, sino ya el trayecto se han tomado, ha sido bastante largo. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es frágil la memoria, tanto vamos a hablar de los discípulos, tanto como nuestra. Podemos ver un milagro de multiplicación, pero después se nos olvidó.
no sé, se le olvidó a ellos qué es lo que había pasado con los 5.000. Ahora son 4.000, son menos, son 1.000 menos. Pero de nuevo está la pregunta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, ¿ya? Una cosa es comer y otra cosa, y se saciaron, es decir, comieron no uno un poquito, una mitad para cada uno, no. Y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y lo despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Ya? ¿Se acuerda que nosotros hablábamos mucho de la barca? Ahí está la barca. La barca le sirvió de una manera increíble de transporte. Ahora podemos decir, porque ya es como muy claro, esta barca muy posible, hablamos de 2, muy posible era de Pedro y su hermano, y ya quizás no la usaban para pescar, sino era para el transporte, ¿ya? Ahora que iban a pescar de noche y todo lo demás, no le alcanzaba el tiempo, y además nos habla de su comida, que eran unos pececillos. Es más, a la rápida pescaban algo para comer ellos, quizás en el mismo viaje, y eso era lo que podían tener. Nosotros hablamos de los 12. Entonces decíamos, podríamos decir, 12 caen en una barca, pero acordémonos que también le acompañaban mujeres que lo atendían, que quizás preparaban sus comidas, lo atendían, porque ellos no tenían ni aún tiempo para comer. Entonces ya no son 12 que suben una barca, son más en el movimiento que se va dando. Entonces en esto, y ellos usan de nuevo esta barca. Voy a ir a las ayudas. Dice la alimentación del 2 al 9, la alimentación de los 4.000 sigue cerca el patrón del capítulo 6, versículos 30 al 44, aparentemente. La torpeza espiritual de los discípulos hizo que olvidaran el milagro anterior, de la multiplicación para los 5.000, ¿no es cierto? Se perdieron los discípulos en este concepto. Por eso ahí marcaba que a veces a nosotros también se nos olvidan los milagros. Es más, milagros que el Señor ha hecho delante de nosotros o con nosotros, y después viene un episodio menor y se nos olvida. Lo mismo pasaba en los discípulos. Por eso dice, debemos de mirar hacia atrás y ver qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Versículo 10, la localización exacta de Dalmanuta es desconocida, pero puesto que Jesús y los demás viajaron en bote de Decápolis hasta ese lugar en barco, y debido a que los fariseos se encontraban presentes allí, debe haber estado en Galilea en la parte occidental del lago. El lago era tan grande, pero tenía bastantes localidades, ¿ya? Uno de los recuerdos que me vino de estos fariseos, el problema, Jesús está por este lado de Galilea, Jerusalén está bien abajo, y ya tienen bastantes problemas. Jesús ha ido 2 o 3 veces a Galilea, a Jerusalén, y se devuelve. La ciudad no quiere entender, Nazaret tampoco quiere entender. Pero los fariseos y los escribas tienen un problema muy grande con Jesús y mandan de allá fariseos mandados a investigar, a ver y a planificar qué es lo que pueden hacer. Y ya están planificando su muerte. Curioso, si no podemos contra él, vamos a liquidarlo. Y estamos hablando de hombres que guardan la ley y
la ley de Marca dice, no matarás. Es complicado. Es complicado. Ya, vamos, es que la ayuda me sigue avanzando. Versículo 11. Los fariseos piden señal del cielo. Vieron esto, no, pero no estamos conformes, todavía no, esto no pasaba, esto no se hacía, pero ellos están pidiendo señal del cielo. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ya. ¿Qué pasaba con los fariseos? Comenzaron a discutir con él. Aquí viene una citación. Está la multitud. Está la multitud. Jesús está obrando milagros, está haciendo sanidades. La multitud le interesa eso, pero los fariseos vienen a interrumpir, es como interrumpir el servicio. Interrumpir lo que viene a hacer y quieren discutir con Dios y quieren señal. Y las señales son claras y visibles, pero ellos quieren señal. Jesús, ¿qué dice? Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ya, que me vayan siguiendo. Se subió a la barca, ¡boom! Por eso la barca le era, pero muy importante, porque irse a pie, imagínense con ellos aquí al lado, ¡oh, qué atroz! Pero los dejaba y se iba a la otra ribera. Bien, 14. Habían olvidado de traer pan, volvió a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Tuvieron la mansa multiplicación, pero se les quedó el pan. ¿Ya? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ahora los discípulos, 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Cómo vamos a hacer pan si no tenemos la levadura? Guardaos de la levadura, ya no le podemos comprar. Entonces, el pensamiento, no le podemos comprar levadura a los fariseos, menos a Herodes. Y sobró pan y no trajimos, y trajimos un puro pan. ¿Ya? Trajimos un puro pan. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Los discípulos. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Teniendo ojos no veis, teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? ¿Se acordaban? Ellos dijeron 7. Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Voy a ir a la ayuda. La levadura. A menudo el término tiene una connotación de maldad. Como cuando se dice que como cuando se dice que algo muy pequeño puede corromperlo todo, ¿ya? El contexto aquí sugiere que esto guarda relación con la demanda de una señal por parte de los fariseos. La levadura de Herodes alude a la maldad expuesta, según el capítulo 6, versículo 14 al 29. Esto es a la corrupción de la gente mundana.
También habla de la maldad, aún de pedir señales de lo que está en su corazón. Eso tan pequeño abunda y puede echar a perder los demás pensamientos. También hablamos de la doctrina de los fariseos. En otro lugar habla de la doctrina de los fariseos, que no contaminéis con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque eso de estar regular lo iba a inflar, le iba a dar otra connotación. Entonces el Señor le marca en ese sentido que la levadura de ellos, la doctrina, aún la maldad de ellos es lo que puede contaminar. Puede contaminar, ¿ah? Y esa contaminación no es buena, no contaminéis. Bueno, los discípulos tenían un problema pensando en el pan. Jesús tiene a 12. Es difícil. Uno puede decir, pero nosotros estamos leyendo, ¿no es cierto? Para nosotros es más claro poder leer, pero aún nosotros teniendo esto, también nos mandamos tremenda embarrada, sabiendo cómo a veces ellos se equivocaban y todo lo que pasaba con ellos, todos los errores, nosotros también nos equivocamos. Así que no podemos echarle mucha carga a los discípulos, decir, no, eran terribles los discípulos. No, más terribles somos nosotros, que aún teniendo la Escritura, también caemos en peores faltas de conocimiento, de hacer cosas, aún de manejar nuestra fe. Entonces, terrible la situación de los discípulos. Bien, entonces aquí habla de la levadura y voy a ir a la otra ayuda. Los fariseos, versículo 11, los fariseos observaron personalmente los milagros de Jesús. No lo consideraban señal que los llevasen a creer, sino un medio para intentar enredar al maestro. ¿Ya? Era un medio para intentar enredar al maestro y también confundir a la congregación, porque lo que ellos discutían, lo discutían en público, no en privado con Jesús, no, en público. ¿Ya? Jesús gimió, denotando una decepción y dolor profundo. Este término solo lo encontramos aquí, en el Nuevo Testamento. El Señor no podía evitar sentirse sobrepasado por el dolor, debido a que estos líderes religiosos, inmersos durante tanto tiempo en la Escritura, fuesen tan indiferentes ante Él y su misión. Mire para que entienda el dolor de Jesús. El Señor no podía sentirse sobrepasado por el dolor, debido a que estos líderes religiosos inmersos durante tanto tiempo en las Escrituras fuesen tan indiferentes ante Él y su misión. Habla de la levadura. Representa aquí la maldad de los fariseos que se negaban a aceptar por fe al Hijo de Dios, mientras profesaban defender a Dios y a su palabra. El mayor peligro para los discípulos no vendrían de los ateos o de los que odiaban al Señor, sino de los que decían amarlo, pero estaban decididos a diseñar su propia religión. La levadura. ¿Ya? Voy a darle la explicación. Me gustó. La levadura representa aquí la maldad de los fariseos que se negaban a aceptar por fe al Hijo de Dios, mientras profesaban defender a Dios y a su palabra. ¿Ya? Y tiene una nota. Sectas judías. ¿Ya? El mayor peligro para los discípulos no vendría de los ateos. ¿Ya? No viene de los ateos o de los que odian al Señor, sino de los que se decían amarlo, pero estaban decididos a diseñar su propia religión. Otra levadura. No es que yo creo. Oiga, nos hemos encontrado, y en el tiempo de hoy día todavía nos encontramos con gente que no cree. No, que no es así. Teniendo la Escritura, y no es así, no, que esto es así, y tratan de formar su propia religión. El problema, y es un problema bien grave, que después ellos son la única religión. No, eso está mal, están todas mal. Y el Señor a mí me reveló que esto era así. Claro,
A él nomás le reveló y los otros están todos mal. Qué cosa, ¿eh? Qué complicado. Hay tanto mundo, pero a él solamente el Señor se la reveló. Pero la Biblia no es de interpretación privada. No es de revelación privada tampoco. No. Entonces ahí donde tenemos que tener clara nuestra situación. Somos solamente instrumentos del Señor. Y en Cristo está fundamentada la iglesia. No en nosotros, ni en nuestra visión, y ni en lo que vamos o lo queremos hacer. No, en Cristo está fundamentada la iglesia. Tenemos que tener un cuidado. Y un cuidado bien especial en ese sentido. Dice, para seguir avanzando, sana a un ciego cerca de Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea y no lo digas a nadie en la aldea. Era muy notorio, ¿no es cierto? Todos conocían al ciego. Y ver que ahora ve, ese detalle no iba a pasar por alto. Todos conocían al ciego. Vamos a ver que aquí no me marca la ayuda con referencia al ciego. Qué importante en este sentido lo que va pasando con Jesús. Y se forma bien bonito y bien especial. Ahora, la situación de los discípulos, como les decía, que nosotros también podemos pasar los mismos detalles. Y eso, nosotros teniendo el conocimiento y la palabra del Señor, también caemos en lo mismo. Voy a ver a Mateos. Y dice, concerniente a la levadura. Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre los 5.000? ¿Ya? ¿Y cuántas cestas recogiste? Y el versículo 11, ¿cómo es que no entendiste que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El otro habla de Herodes. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino aquí habla de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A eso quería llegar. Es de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahora, y es verdad lo que decía el apoyo, la iglesia tiene un problema y que a veces es el mayor peligro, no son los de afuera. No son los de afuera. Es más, muchas veces los de afuera tienen más respeto con los que están adentro o los mismos que están adentro. ¿Por qué? Porque algunos, a veces, lo que mismo explicaba, las ideas. No, es que no me gusta así. No, es que a mí el Señor me llamó al pastorado. Hermano, yo he visto a hombres que dijeron que el Señor los llamaba al pastorado y el Señor sacó a luz lo oculto. Y lo oculto no fue agradable. Aquí mismo también hombres que también se marcaron como líderes, como pastores y todo lo demás,
pero eran unos sinvergüenza y algunos cayeron en cárcel. Entonces, son la doctrina, las ideas, y estos están en medio de nosotros. Están bien, parten bien, pero de repente le viene el bichito, están siendo usados por Dios y después ya no, ya son los mejores. Es más, son mejores que el pastor. Y ahí entran los problemas, ¿ah? El orgullo, la vanagloria. Empiezan muchos problemas que son muy graves, muy, muy fuertes. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener un cuidado. Es más, yo le explico, hay algunos que son muy capaces de decir, el Señor me dice que va a sacar al pastor y me va a colocar a mí. Y sí pasa, hermanos. Esas doctrinas, esas ideas empiezan a contaminar, a quitar la fe, a sacar a la iglesia de su adoración del blanco perfecto que es Cristo, y empieza a meterse en qué, en problemas de cagüines, de que dijo este, de que dijo otro. Después ya no es un culto, después ya empieza a ser una batalla interna dentro de las congregaciones, fuertes. Entonces, nuestros problemas muchas veces son internos y donde tenemos que tener cuidado. Y aquí la iglesia tiene que tener claro, si Dios colocó a alguien, Dios lo colocó, ese alguien es colocado por Dios, Dios va a determinar hasta cuándo él sigue o no sigue. Dios lo tiene determinado, ¿no es cierto? Y él saca y coloca conforme a su voluntad. Pero también tenemos que ver de parte de Dios que Él coloca a los que Él quiere. Y sabe por qué Él coloca a aquel. No, que este es mejor, sí. ¿Sabe? Yo he visto muchos que son muy mejores. Pero hay detalles que uno dice, ya. Esos detalles que a veces no lo vemos, vemos la lucidez, vemos la espiritualidad en ese momento, pero los otros detalles que nosotros no vemos, y verdad que dice el Señor, no mires lo que está delante de tus ojos. ¿A quién se lo dijo? No mires lo que está delante de tus ojos, sino porque Jehová mira lo que hay en el corazón. Y eso tenemos que entender. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El Señor le bendiga. Y esta ha sido hoy día la lección número 36. Muchas bendiciones.